Capítulo 171. Nejire estaba en medio de los escombros, su cuerpo exhausto por la batalla que había librado. A pesar de sus esfuerzos por intentar comunicarse con Izuku a través de su comunicador, la señal parecía estar bloqueada o simplemente no llegaba a donde él se encontraba. Su desesperación crecía con cada intento fallido. Nejire. Izuku, ¿me escuchas? A cada intento, su esperanza de ayudar a Izuku se desvanecía más. El comunicador no respondía, y el tiempo seguía avanzando mientras ella permanecía inmóvil, incapaz de moverse con eficacia debido a la fatiga extrema. Su cuerpo no respondía como solía hacerlo, y cada movimiento se sentía como una lucha monumental contra el agotamiento. La energía vital que había usado en la batalla había dejado a Nejire al borde de la incapacidad. Sabía que debía actuar, pero su físico no le permitía hacerlo. La sola imagen de su esposo en peligro y al que apenas había recuperado solo la mataba de la preocupación. Izuku estaba en lo alto del edificio, su traje tecnológico recién ajustado. La tensión en el aire era palpable mientras observaba a All For One acercarse con una sonrisa tétrica. Con cada respiración, su determinación crecía. Sabía que este enfrentamiento no solo era una cuestión de heroísmo, sino también de responsabilidad personal. Con un rápido vistazo hacia el horizonte, el héroe activó los cohetes en su traje, que lo propulsaron hacia el villano con una fuerza imponente. El impacto fue devastador. Izuku se lanzó hacia All For One con una velocidad increíble, su traje amplificando cada movimiento. El golpe, potenciado por la tecnología avanzada, conectó con una fuerza abrumadora. El villano fue lanzado por los aires, chocando contra un edificio cercano con una violencia que resonó por todo el área. La colisión provocó una explosión de escombros, el edificio se tambaleó y se derrumbó parcialmente bajo la fuerza del impacto. All For One, aturdido y herido, quedó tendido entre los escombros, su cuerpo aún en proceso de regeneración. Izuku aterrizó con firmeza en el suelo, observando con atención el resultado de su ataque. Sabía que este enfrentamiento sería decisivo. A pesar del daño infligido a All For One, no podía relajarse. El villano tenía una capacidad de recuperación temible. El héroe se preparó para el siguiente movimiento, sus sentidos agudizados por la adrenalina y la urgencia de la situación. Este era el momento que había estado esperando. La oportunidad de poner fin a la amenaza que había atormentado a todos por tanto tiempo. Desde los escombros del edificio derrumbado, All For One se levantó con dificultad, su cuerpo aún en proceso de regeneración. El villano, furioso y decidido a no ser derrotado, extendió su brazo y comenzó a canalizar energía en él. Ondas de energía se formaron alrededor de su brazo, resonando con un poder devastador. All For One, no escaparás tan fácilmente. Eso dijo mientras lanzaba un torrente de ondas de energía hacia Izuku. La fuerza del ataque fue inmensa, y una de las ondas impactó directamente contra el héroe. La explosión resultante sacudió el área, lanzando a Izuku por los aires. Sin embargo, el traje de Izuku no se vio afectado por completo. A tiempo, Izuku utilizó la capa del traje como un escudo. La capa, diseñada para resistir ataques energéticos, absorbió el impacto de la explosión, protegiendo al héroe de daño grave. Izuku, eso es todo lo que tienes. Sabía que debía actuar con rapidez. Desde su posición, comenzó a preparar un lanzallamas integrado en su traje. El dispositivo se activó, y un potente chorro de fuego se disparó en dirección a All For One. El lanzallamas fue implacable, con llamas ardientes que se dispararon con precisión hacia el villano. All For One, atrapado por el inesperado ataque, trató de retroceder, pero las llamas lo alcanzaron. Su cuerpo se vio envuelto en un torbellino de fuego, y la intensidad del ataque hizo que su regeneración se viera nuevamente comprometida. Izuku, con el lanzallamas en funcionamiento, aprovechó el momento para seguir atacando, sabiendo que la batalla aún estaba lejos de terminar. Su enfoque y determinación estaban claros. No permitiría que All For One escapara, y esta vez, estaba decidido a terminar con la amenaza de una vez por todas. Mientras el fuego del lanzallamas de Izuku continuaba envolviendo a All For One, el villano comenzó a regenerarse rápidamente. Aunque su cuerpo aún estaba parcialmente dañado, su habilidad para sanarse era formidable. En medio de las llamas, All For One empezó a concentrar su poder en sus dedos, y con una concentración aterradora, comenzó a transformar parte de su cuerpo. De los dedos de All For One brotaron estructuras que se retorcían y se moldeaban en la forma de una enorme boca de criatura. La boca, gigantesca y grotesca, se abrió ampliamente, y con un movimiento imponente, la criatura comenzó a crecer, expandiéndose hacia adelante como una masa de carne deformada. La creación avanzó hacia Izuku, su tamaño aumentando a medida que se acercaba.
La boca de la criatura se abrió aún más, mostrando colmillos afilados y una mandíbula poderosa. En un movimiento rápido y decidido, la criatura lanzó un mordisco directo al guante que Izuku estaba usando para el lanzallamas. Izuku. ¡Carajo! La criatura mordía con fuerza, destruyendo el guante del lanzallamas en un solo mordisco. La presión y el impacto fueron tan intensos que el guante se desintegró bajo la fuerza de la mandíbula. Izuku, sorprendido por la fuerza y la capacidad de adaptación de All for One, se dio cuenta de que debía cambiar su estrategia rápidamente. La criatura de carne, ahora parcialmente formada y aún en expansión, se movía con una intención letal, y el héroe sabía que no podía permitirse otro ataque tan devastador. La batalla estaba lejos de terminar, y con su equipo dañado, Izuku tenía que encontrar una forma de contrarrestar esta nueva amenaza y seguir luchando con todas sus fuerzas. Enfrentado a la creciente amenaza de la boca de carne de All for One, rápidamente evaluó su situación. Decidido a no dejarse vencer, activó un nuevo componente de su traje. Desde su hombro, un arma de precisión emergió, y comenzó a disparar una ráfaga de explosivos dirigidos directamente hacia la criatura de carne que All for One había creado. Las explosiones creaban un caos alrededor de la enorme mandíbula, fragmentando la masa de carne en pedazos y reduciendo su amenaza inmediata. Mientras las explosiones sacudían el aire, Izuku utilizó otro sistema de su traje. Desde sus botas, liberó un ácido corrosivo que cayó sobre los pies de All for One. El ácido, potente y agresivo, comenzó a disolver el material de su traje y la carne de sus pies. All for One gritó de dolor mientras la sustancia se esparcía, corroyendo rápidamente la superficie de su cuerpo y dejándolo debilitado. Sin embargo, el villano no tardó en reaccionar. Con un movimiento brusco, All for One activó su singularidad de vuelo. Su cuerpo, aún en proceso de regeneración, comenzó a levitar, elevándose por encima del terreno dañado y el ácido que seguía corrosivo. Mientras se mantenía en el aire, All for One miró a Izuku con una expresión de furia y determinación. Izuku, sin embargo, no iba a darle un respiro. Sabía que debía aprovechar cada oportunidad que tuviera para mantener la presión sobre el villano, incluso mientras el terreno se desmoronaba a su alrededor y la batalla continuaba en su clímax. En el centro de operaciones, Senku observaba de cerca la batalla que se desarrollaba a través de múltiples pantallas de monitoreo. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras analizaba los datos y las imágenes de la confrontación entre Izuku y All for One. La situación era crítica, y cada segundo contaba. Decidido a dar un impulso crucial a Izuku, Senku comenzó a enviar mejoras y repuestos para el traje en tiempo real. Entre los componentes enviados, uno de los más importantes era una actualización para el guante de Izuku, el cual había sido severamente dañado durante el combate. Este nuevo componente era un avanzado disparador de látigos, diseñado no solo para capturar y restringir, sino también para aplicar una descarga eléctrica. Mientras Izuku continuaba su enfrentamiento, sintió una ligera vibración en su guante. Sin previo aviso, el guante destrozado se transformó, revelando el nuevo mecanismo integrado. Izuku, con un rápido ajuste, activó el disparador de látigos. De inmediato, dos látigos metálicos emergieron del guante, extensibles y extremadamente resistentes. Los látigos se lanzaron hacia All for One, que aún flotaba en el aire, recuperándose de los efectos del ácido. Al ser alcanzado por los látigos, All for One intentó desviar el ataque, pero la precisión y la velocidad de los látigos lograron envolverlo en un apresurado nudo de metal. La descarga eléctrica incorporada se activó, enviando una corriente potente a través de los látigos y provocando convulsiones en el cuerpo de All for One. El villano gritó, su cuerpo temblando bajo la descarga, y sus intentos de liberarse se vieron reducidos por el dolor eléctrico. La energía eléctrica lo debilitaba aún más, y su capacidad para mantener la concentración y sus ataques disminuía. Izuku aprovechó este momento crítico para planificar su siguiente movimiento, mientras Senku continuaba monitoreando y ajustando las mejoras del traje desde el centro de operaciones. La batalla estaba en su punto más intenso, pero con el apoyo de Senku y su tecnología, Izuku tenía una nueva oportunidad para prevalecer. En medio del torbellino de energía eléctrica que lo atravesaba, All for One se estaba cansando de la constante interferencia de Izuku. La furia acumulada en su ser se manifestaba en su rostro distorsionado por la ira. Con un rugido de determinación, All for One concentró su poder y generó una intensa onda explosiva desde su cuerpo. La explosión se desató con una fuerza devastadora. La onda expansiva atravesó el aire y golpeó a Izuku con un impacto brutal. El héroe fue lanzado por los aires, su traje de combate apenas logrando resistir la fuerza de la explosión.
Mientras se tambaleaba, Izuku vio cómo el paisaje se distorsionaba a su alrededor, la vibración y el calor abrumadores. Finalmente, fue arrojado contra un viejo edificio. El impacto contra la estructura fue violento, y el edificio, que había sido testigo del primer encuentro de Izuku con All Might, crujió bajo la fuerza del choque. Los escombros llovieron a su alrededor, y el edificio, ya deteriorado por el tiempo, comenzó a desplomarse parcialmente sobre él. Izuku, semienterrado bajo los escombros, sintió el dolor punzante en su cuerpo mientras trataba de recobrar el aliento. El traje de combate, aunque dañado, seguía funcionando. Aprovechando la energía restante, comenzó a activar una de las funciones más innovadoras del traje. Desde el pecho del traje, emergieron una serie de pequeñas bocinas y altavoces que se desplegaron y ajustaron a su alrededor. Sus manos, apoyadas en el suelo, también se transformaron en emisores de sonido, ampliando la capacidad de su traje para generar ondas acústicas. Con una respiración profunda y el rostro lleno de determinación, Izuku se preparó para su próximo movimiento. El traje convirtió su voz en un potente grito que resonó a través de las bocinas. La onda sonora creada fue increíblemente poderosa, y las vibraciones se extendieron en una serie de pulsos que viajaron directamente hacia All for One. El sonido se amplificó hasta convertirse en una barrera de ondas sónicas que buscaban impactar y desorientar al villano. All for One, al ver la amenaza de las ondas sonoras acercándose, no perdió tiempo en contrarrestar el ataque. Concentró su energía y disparó su cañón de energía una vez más, generando un rayo devastador que se encontró con las ondas acústicas en un choque explosivo. La colisión de ambos ataques creó una brillante y estruendosa explosión de luz y sonido, que se expandió por el campo de batalla. El choque entre el cañón de energía y las ondas sonoras produjo una onda expansiva que hizo temblar el suelo y el aire. El impacto de la explosión lanzó fragmentos y polvo a su alrededor, dificultando la visibilidad y creando un caos en la zona. El traje de Izuku soportó el golpe con esfuerzo, pero su tecnología avanzada resistió el impacto de la colisión, mientras que All for One se vio obligado a retroceder momentáneamente para reajustar su estrategia. Izuku, aún parcialmente cubierto por los escombros y con el traje tambaleándose, se preparó para el próximo asalto. Sabía que cada movimiento contaba en esta batalla crucial y que el enfrentamiento con All for One estaba lejos de terminar. Mientras el polvo de la explosión se asentaba y la batalla continuaba en un caos deslumbrante, All for One comenzó a reunir su poder residual, preparando una respuesta devastadora. Con una furia implacable, comenzó a liberar cada una de las singularidades que había almacenado en su cuerpo. De su interior brotaron múltiples habilidades, cada una transformando su forma y aumentando su poder. El proceso fue una visión aterradora. All for One se convirtió en una amalgama grotesca de habilidades y deformidades. Su cuerpo se distorsionó y se expandió, fusionando diferentes poderes en una sola entidad abominable. Los brazos se alargaron y se llenaron de garras y tentáculos, mientras su piel se tornaba en una mezcla de texturas y colores alienígenas. Cabezas adicionales, cada una con una habilidad única, brotaron de su torso, y una masa de grotescas protuberancias y estructuras deformes se formó alrededor de él, creando una imagen de pura distorsión y terror. Izuku, observando con horror cómo su enemigo se transformaba en una monstruosidad, sabía que debía prepararse para enfrentar esta nueva y aterradora forma. Su traje, aún intacto pero severamente dañado, comenzó a recibir mejoras adicionales enviadas desde el centro de operaciones. Senku, desde la distancia, trabajaba frenéticamente para asegurar que Izuku tuviera las herramientas necesarias para la batalla final. Con las mejoras llegando a tiempo, el traje de Izuku se ajustó y se reforzó. Nuevas piezas de equipo se acoplaron a su traje, incluyendo sistemas avanzados de escudos de energía y nuevas armas. Los propulsores en sus botas se actualizaron para proporcionar un impulso adicional, y un nuevo módulo de defensa emergió, reforzando la capa protectora del traje. También se incorporaron lanzadores de proyectiles de alta precisión y herramientas de manipulación de energía para contrarrestar la habilidad amplificada de All for One. Izuku, con el traje ahora completamente optimizado y reforzado, se preparó para el enfrentamiento final. La actualización del traje no solo mejoró su capacidad de ataque, sino que también incrementó su resistencia y movilidad, dándole una mejor oportunidad para enfrentar a la abominación que había sido su padre. Izuku, vamos, puedo hacer esto todo el día. Capítulo 172. Después de decidir atacar con todo, ahora All for One estaba en su nueva forma, una manifestación aterradora de poder y corrupción. Su figura, que antes inspiraba temor, ahora se había convertido en algo indescriptiblemente monstruoso.
La parte superior de su cuerpo, aún humanoide, se mantenía relativamente intacta, con su rostro severo y malicioso, pero era lo único que quedaba de su antigua apariencia. Detrás de él, arrastraba una colosal masa de carne, una amalgama de todas las singularidades que había robado a lo largo de su vida. Esta masa pulsante y grotesca se extendía desde su espalda, conformada por apéndices descontrolados y distorsionados, cada uno representando los poderes y las almas de aquellos a quienes había despojado de sus habilidades. Los rostros de sus víctimas aparecían y desaparecían en la carne, como sombras torturadas atrapadas en un infierno eterno, sus expresiones congeladas en una mezcla de dolor y desesperación. Todo su cuerpo estaba cubierto por un aura de energía pura, ondas de poder que emanaban de él en oleadas, distorsionando el aire y haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. A cada paso que daba, su inmenso peso y la energía que irradiaba destruían los edificios a su alrededor, aplastando estructuras y lanzando escombros en todas direcciones. Los gritos de los rostros atrapados en la masa de carne resonaban en el aire, creando una cacofonía espeluznante que reflejaba el dolor y la desesperanza de aquellos que habían caído ante All for One. Su tamaño era tan vasto que superaba en altura y envergadura a los edificios más altos, y cada movimiento de su cuerpo monstruoso amenazaba con destruir todo a su paso. Mientras avanzaba, parecía un cataclismo viviente, una tormenta de poder absoluto e incontrolable que se acercaba inexorablemente hacia Izuku. Los héroes que aún estaban de pie sentían el peso de la desesperación, sabiendo que estaban frente a una abominación sin igual. La escena era de pura devastación, con el cielo oscurecido por el polvo y los escombros, y el suelo temblando bajo los pasos de la criatura. All for One, en esta forma final, era la encarnación de la destrucción, un ser que había trascendido la humanidad y se había convertido en un dios de la ruina y el caos. Izuku, armado con las mejoras de su traje, se preparaba para enfrentarse a este monstruo, sabiendo que lo que se avecinaba sería la batalla más dura y peligrosa de su vida. Izuku se lanzó hacia All for One con toda la velocidad que su traje le permitía, decidido a detener la monstruosidad que su padre se había convertido. Con sus puños listos para golpear y las mejoras del traje activadas, parecía tener una oportunidad. Sin embargo, cuando estuvo lo suficientemente cerca, una de las ondas de energía que envolvían el cuerpo de All for One se desplegó de manera abrupta, formando una barrera invisible que bloqueó su ataque. Antes de que pudiera reaccionar, varias de las singularidades robadas por All for One se activaron al unísono. Como si fueran cañones en un arsenal infernal, comenzaron a disparar una lluvia de municiones letales en la dirección de Izuku. Balas convencionales, proyectiles de energía pura, rayos eléctricos, espinas afiladas y otras formas de ataques devastadores convergieron sobre él en un instante. Izuku apenas tuvo tiempo de levantar su capa, que estaba reforzada para actuar como un escudo, protegiéndose de la ráfaga imparable. Sin embargo, la cantidad y la potencia de los ataques eran abrumadoras. Cada impacto resonaba como un trueno, y la fuerza combinada de las municiones lo empujaba hacia atrás con una fuerza tremenda. A pesar de la protección que le ofrecía su traje, el asalto implacable hizo que Izuku se tambaleara. La capa comenzó a ceder bajo la presión extrema, y aunque logró bloquear la mayoría de los ataques, la energía acumulada lo golpeó con tal poder que fue arrojado violentamente hacia atrás. Su cuerpo atravesó las paredes de un edificio cercano, rompiendo concreto y acero como si fueran de papel. El edificio tembló bajo el impacto, y los escombros cayeron a su alrededor mientras Izuku finalmente se estrellaba contra el suelo dentro de la estructura. El polvo y los restos cubrían la escena, y por un momento, todo quedó en silencio, con el aire pesado y cargado de tensión. Afuera, la abominación que era All for One seguía avanzando, imparable, mientras Izuku luchaba por levantarse entre los escombros, sintiendo el peso de la batalla en cada parte de su cuerpo. Desde su posición entre los escombros, Izuku observó cómo All for One se acercaba implacablemente. La abominación avanzaba, arrasando todo a su paso. Edificios que alguna vez fueron imponentes se desmoronaban bajo la pura fuerza de su presencia, como si fueran de arena bajo una marea oscura y destructiva. Izuku, todavía recuperándose del impacto, sintió la urgencia de detener a su padre antes de que fuera demasiado tarde. Su traje estaba dañado, pero todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Con determinación, juntó sus manos frente a su pecho, activando una de las últimas mejoras que Senku le había proporcionado. Su armadura comenzó a reconfigurarse, piezas moviéndose y encajando, hasta que un cañón de energía emergió de sus brazos. El diseño era un homenaje a la singularidad de Nejire, capaz de concentrar y disparar una cantidad masiva de energía en un solo ataque devastador.
Con la abominación acercándose, Izuku reunió toda la energía posible en el cañón, sintiendo como la vibración y el calor aumentaban en su traje. Sabía que tenía una sola oportunidad para hacer que este ataque contara, así que esperó hasta el último momento, cuando All for One estaba a punto de alcanzarlo. El cañón brilló con una intensidad cegadora, y Izuku liberó toda la energía en un solo disparo. El rayo de poder salió disparado, cruzando el espacio entre ellos en un instante. La explosión de energía impactó directamente en el cuerpo de All for One, que se estremeció bajo la fuerza del ataque. Una onda expansiva atravesó el área, destrozando todo a su alrededor mientras el rayo continuaba empujando a All for One hacia atrás. Por un breve instante, pareció que Izuku había logrado lo imposible. Buena parte del cuerpo de All for One se desintegró bajo el ataque, la masa de carne y energía que arrastraba se evaporó en un destello de luz y calor. El villano cayó al suelo, y el caos que había generado se detuvo momentáneamente. Pero ese momento de alivio fue efímero. Mientras Izuku observaba con la respiración entrecortada, All for One comenzó a moverse de nuevo. Las heridas en su cuerpo empezaron a cerrarse, la carne regenerándose rápidamente. La abominación no estaba derrotada. Simplemente se estaba recomponiendo, más furiosa y peligrosa que antes. Izuku apretó los puños, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. El sacrificio y la determinación que había puesto en ese ataque no habían sido suficientes. All for One, con su cuerpo restaurado y las singularidades todavía fluyendo a través de él, estaba listo para continuar la pelea, y Izuku tendría que enfrentarlo con todo lo que le quedaba. Izuku, consciente de que cada segundo contaba, activó los propulsores de su traje, elevándose rápidamente en el aire hasta quedar justo encima de All for One. El viento azotaba su rostro mientras ganaba altura, su determinación más firme que nunca. Sabía que debía aprovechar cada recurso que le quedaba. Su brazo derecho, una prótesis mejorada con la avanzada tecnología del traje, comenzó a transformarse. Las placas metálicas se reconfiguraron, adaptándose y extendiéndose para formar un puño cubierto de espinas afiladas, que brillaban amenazadoramente. Propulsores adicionales surgieron alrededor de este nuevo puño, incrementando la potencia del próximo ataque. Concentrando toda su fuerza, Izuku impulsó su brazo hacia atrás, preparando el golpe más poderoso que podía reunir. Las espinas vibraban con la energía acumulada, y el calor de los propulsores aumentaba al máximo. Entonces, con un grito de esfuerzo, Izuku lanzó el golpe hacia abajo, directo a All for One. El impacto fue brutal. El puño de Izuku se estrelló contra la parte superior de la abominación que se había convertido en All for One. Aunque el golpe no causó un daño significativo, sí logró desviar la trayectoria del villano. All for One, sorprendido por la fuerza y el peso del ataque, perdió momentáneamente el control, su cuerpo deslizándose hacia el suelo con una fuerza descomunal. El impacto contra el suelo fue devastador. All for One golpeó la tierra, pero, en lugar de detenerse, su masiva forma continuó avanzando, destruyendo todo a su paso mientras su poder imparable desgarraba el suelo. Los edificios temblaban y se derrumbaban en su trayectoria, mientras el villano seguía su avance, imparable a pesar del ataque. Izuku observó desde el aire, jadeando por el esfuerzo. Había logrado desviar a All for One, pero sabía que esto solo le había dado un respiro momentáneo. Su enemigo seguía en marcha, y el terreno a su alrededor se desmoronaba en su avance. Era una prueba más de que esta batalla no se ganaría fácilmente. Izuku se mantuvo en el aire, respirando con dificultad mientras observaba el caos que se extendía a sus pies. La masiva figura de All for One seguía su avance imparable, destruyendo todo a su paso con una fuerza y determinación que parecían inagotables. Cada paso del villano era una nueva ola de destrucción, y los escombros de los edificios caían como lluvia sobre la ciudad. La desesperación comenzó a colarse en los pensamientos de Izuku, la duda arañando su confianza. Izuku, ¿qué estoy haciendo mal? No importa cuántas veces lo ataque, parece que nada funciona. All for One se regenera, y cada vez que cae, vuelve a levantarse más fuerte, ¿es que no hay nada que pueda detenerlo? La preocupación se apoderaba de su corazón. ¿Y si no podía detener a All for One? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte para proteger a todos los que amaba? El peso de esas preguntas amenazaba con aplastarlo, y por un momento, la desesperanza comenzó a ganar terreno en su mente. Pero entonces, algo hizo clic. Entre el ruido y la devastación, un pensamiento más claro y sereno emergió. Izuku. Pero no importa qué tan fuerte sea el oponente, todos tienen un límite. Incluso este hijo de puta. Izuku recordó todas las veces que había estado en situaciones desesperadas, enfrentando enemigos que parecían invencibles.
Siempre había algo, una debilidad, un punto de ruptura. Y All for One, a pesar de su inmenso poder, no podía ser diferente. Izuku lo había visto. La regeneración del villano no era perfecta, se estaba volviendo más lenta, y su cuerpo estaba mostrando señales de fatiga. Izuku. Tiene que haber un límite para él también. Mientras observaba el cuerpo colosal de All for One arrasando el suelo, Izuku comenzó a trazar una nueva estrategia en su mente. Si podía seguir presionándolo, empujándolo más allá de ese límite, entonces quizás, solo quizás, podría derrotarlo. No podía permitirse rendirse ahora, no cuando todo dependía de él. Izuku. No importa lo difícil que sea. Siempre hay una manera. Y voy a encontrarla. Con renovada determinación, se lanzó nuevamente hacia el villano, dispuesto a dar todo lo que tenía para empujar a All for One más allá de su límite. Izuku observó con detenimiento cómo All for One se regeneraba después de cada ataque, sus heridas cerrándose lentamente mientras su cuerpo volvía a su forma anterior. Pero había algo diferente esta vez. La regeneración no era tan rápida ni tan eficiente como antes. Izuku se dio cuenta de que el villano estaba agotando su energía, y cada vez que su cuerpo sufría un daño significativo, gastaba una cantidad considerable de esa energía para mantenerse entero, lo cual era crucial para manejar las innumerables singularidades que tenía Izuku. Así que esa es la clave, si sigo atacando y forzando su cuerpo a regenerarse, eventualmente lo desgastaré. No podrá mantener tanto poder por mucho tiempo si lo obligo a gastar su energía continuamente. Con esa estrategia en mente, Izuku se preparó para llevarla a cabo. Su brazo derecho comenzó a cambiar de forma, transformándose en un potente lanzallamas que emitía un calor intenso. Simultáneamente, el guante de su brazo izquierdo se modificó, convirtiéndose en un lanzador de granadas de alta potencia. Izuku sabía que tendría que concentrar todo su poder y precisión en estos ataques para maximizar el daño. Sin perder tiempo, Izuku disparó una ráfaga de fuego directo hacia All for One, el lanzallamas escupiendo llamas ardientes que envolvieron la grotesca masa de carne que constituía gran parte del cuerpo del villano. All for One intentó contrarrestar el ataque, pero antes de que pudiera reaccionar, Izuku disparó una serie de granadas desde su brazo izquierdo. Las granadas se adhirieron a la masa carnosa, incrustándose profundamente en el tejido retorcido. Izuku. Ahora. En un instante, una serie de explosiones resonaron a lo largo del cuerpo de All for One, cada una liberando una tremenda cantidad de energía destructiva. El fuego del lanzallamas combinado con las explosiones de las granadas provocó una devastación masiva en la estructura del villano. Fragmentos de carne volaron en todas direcciones, y el villano dejó escapar un grito de dolor que resonó en la devastada ciudad. La onda expansiva sacudió el área, y cuando el humo y el polvo comenzaron a asentarse, Izuku pudo ver el resultado de su ataque. All for One había sufrido un daño considerable. Su cuerpo, antes regenerado, ahora mostraba signos claros de desgaste. Las partes de carne destruida estaban tratando de regenerarse, pero el proceso era mucho más lento y desordenado, como si su energía estuviera finalmente llegando a su límite. Izuku no bajó la guardia. Sabía que tenía que seguir presionando, no dejar que All for One se recuperara. Izuku. Tengo que mantenerlo bajo presión, no darle respiro. No puede regenerarse para siempre, lo detendré aquí ahora. Izuku estaba dispuesto a seguir adelante, listo para lanzar más ataques mientras mantenía la esperanza de que este enfoque finalmente agotara a All for One y pusiera fin a su amenaza de una vez por todas. Izuku, con su traje cubierto de escombros y con el calor de las explosiones aún ardiente en el aire, observó cómo All for One intentaba recomponerse. Sin embargo, no permitió que el villano recuperara su aliento. Sabía que este era el momento crucial, el punto en el que debía darlo todo para asegurar una victoria definitiva. Con determinación, Izuku se lanzó hacia All for One, sus propulsores zumbando mientras se aproximaba a toda velocidad. El villano, al ver el ataque inminente, extendió su brazo y logró atrapar a Izuku por el cuello con una fuerza sorprendente. La sonrisa retorcida en el rostro de All for One se ensanchó, sus ojos brillando con una mezcla de odio y satisfacción. All for One. Así que finalmente decides enfrentarte a mí, hijo. Si vas a morir, lo harás entre la ruina que has ayudado a proteger. La basura que me rodea será tu tumba. All for One, en un último acto desesperado, concentró toda su energía en su cuerpo. Su piel comenzó a brillar con una intensidad alarmante mientras las singularidades internas empezaban a emanar una energía abrumadora. Con un esfuerzo monumental, el villano desató una explosión masiva desde su interior. La energía acumulada se liberó en una onda de destrucción sin precedentes, arrasando todo a su alrededor.
La explosión se propagó con una ferocidad imparable, engullendo el área en llamas y escombros. Los edificios cercanos fueron reducidos a escombros, el suelo se hundió y se agrietó bajo la fuerza del impacto. La zona en la que Izuku y All For One se encontraban quedó completamente devastada, como si una bomba hubiera estallado en el corazón de la ciudad. Izuku, aún atrapado en el abrazo mortal de su padre, sintió la furia de la explosión a través de su traje. El calor abrasador y la onda expansiva lo lanzaron por los aires, golpeándolo contra el suelo con una fuerza brutal. Su traje de combate resistió el impacto, pero las ondas de choque y el daño colateral dejaron al héroe tambaleándose y gravemente herido. Entre el humo y los escombros, Izuku logró levantarse lentamente. Su cuerpo estaba adolorido, y su traje estaba dañado, pero la determinación en sus ojos no se había extinguido. Miró alrededor con dificultad, viendo la magnitud de la destrucción provocada por la explosión de All For One. La devastación era total. All For One había sacrificado gran parte de su energía y su entorno en un último intento por eliminar a Izuku y borrar la evidencia de su batalla. Pero mientras el polvo se asentaba, Izuku entendía que no podía permitirse rendirse. La pelea aún no había terminado, y debía encontrar una capítulo 173. El caos aún reinaba en el campo de batalla, pero la atención de los héroes estaba ahora fija en Robotnik. El villano se encontraba en el centro del desorden, su traje robótico reconstruido y reparado tras los daños sufridos en la confrontación anterior. Las reparaciones habían sido rápidas y eficaces, y el traje brillaba con una nueva intensidad, mostrando el poder y la amenaza que el villano representaba. Robotnik se movía con precisión mientras observaba el entorno devastado. Sus ojos escaneaban los alrededores, evaluando a los héroes que habían logrado sobrevivir hasta este punto. Su mente maestra estaba en constante análisis, calculando la mejor forma de desplegar su arsenal para maximizar el daño. Con un movimiento calculado, Robotnik activó sus misiles. Las lanzaderas ocultas en su traje se desplegaron, y una serie de proyectiles de alta tecnología se dispararon hacia el horizonte. Cada misil estaba equipado con una carga explosiva devastadora, diseñada para causar la mayor cantidad de destrucción posible. Los misiles se lanzaron con precisión quirúrgica, sus trayectorias iluminando el cielo mientras se dirigían hacia sus objetivos. Las explosiones que siguieron fueron aterradoras. Los proyectiles impactaron en edificios y estructuras con una fuerza destructiva que redujo a escombros cualquier cosa en su camino. La tierra temblaba y el aire se llenaba de humo y escombros a medida que Robotnik desataba su furia tecnológica. Los héroes, aún recuperándose de la batalla anterior, se encontraban ahora en la línea de fuego de los misiles. Los ataques implacables de Robotnik obligaron a los héroes a usar todas sus habilidades para esquivar y contrarrestar los impactos devastadores. La coordinación y la rapidez eran esenciales para sobrevivir en este escenario de destrucción masiva. Mientras Robotnik observaba desde su posición elevada, una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. El caos y la confusión que había sembrado eran exactamente lo que había planeado. Cada explosión y cada grito de desesperación de sus enemigos eran música para sus oídos. Entre la devastación, los héroes luchaban por mantenerse a flote. Algunos se aventuraban a enfrentar los misiles directamente, usando sus habilidades para interceptar o desviar los proyectiles. Otros se concentraban en salvar a los civiles atrapados en la zona de impacto, intentando minimizar las bajas y el daño colateral. A pesar del caos, una determinación férrea se apoderaba de los héroes. Sabían que no podían permitir que Robotnik continuara con su asalto implacable. Con cada explosión, la necesidad de detener al villano se volvía más urgente. La batalla estaba lejos de terminar, y la lucha por proteger la ciudad y sus habitantes continuaba en medio de la destrucción que Robotnik había desatado. Con un movimiento decidido, Nana activó su singularidad. Su habilidad para manipular el calor se desplegó con una fuerza impresionante. Una oleada de calor abrasador surgió de ella, expandiéndose rápidamente hacia Robotnik. El aire alrededor de la heroína se distorsionaba por la intensidad de la temperatura que generaba, creando una onda de calor que avanzaba hacia su objetivo. La oleada de calor golpeó a Robotnik con una fuerza devastadora. El calor intenso envolvió su figura, y el calor radiaba como una tormenta ardiente. Los edificios cercanos temblaron y el suelo se volvió ardiente bajo el impacto de la energía térmica. Sin embargo, Robotnik estaba preparado para enfrentar esta clase de ataques. Su traje, diseñado para soportar condiciones extremas, activó un sistema de enfriamiento de emergencia. La armadura del villano comenzó a emitir un resplandor frío mientras el sistema de enfriamiento se activaba, generando un aura de refrigeración que contrarrestaba el calor abrasador.
La ola de calor de Nana se disipó parcialmente al entrar en contacto con el sistema de enfriamiento de Robotnik. A pesar de la protección de su traje, la intensidad del ataque había hecho que el villano se tambaleara momentáneamente, y algunas partes de su armadura mostraron signos de sobrecalentamiento. Robotnik se recuperó rápidamente, y la frustración se reflejaba en su rostro mientras observaba los efectos de la oleada de calor. Con una expresión decidida, el villano ajustó sus sistemas para reponerse de los daños y prepararse para contrarrestar el ataque. Mientras tanto, Nana se mantenía en pie, su rostro mostrando determinación y agotamiento. Su ataque había hecho efecto, pero también había demostrado la resistencia y preparación de Robotnik. La batalla continuaba siendo feroz, y cada héroe debía luchar con todo lo que tenía para enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellos. Toshi vio una oportunidad para intervenir y cambiar el rumbo del enfrentamiento. Aprovechando un momento de distracción de Robotnik, el joven activó su habilidad y disparó 3 flechas de energía vital, cada una cargada con una potente energía que parecía atravesar el aire con un brillo intenso. Las flechas se dirigieron hacia Robotnik con una velocidad impresionante. Sin embargo, el villano, siempre alerta a los ataques, reaccionó rápidamente. Su traje, equipado con avanzados sistemas de defensa, desplegó un escudo energético que interceptó las flechas. Los impactos generaron explosiones de luz y energía al chocar contra el escudo, desviando las flechas de su curso original. Robotnik, con una sonrisa desafiante en su rostro, aprovechó la oportunidad para avanzar. Utilizando la propulsión de su traje, el villano embistió a Toshi con una fuerza devastadora. El impacto lanzó al joven héroe hacia atrás, golpeándolo con gran violencia en las costillas. Toshi cayó al suelo, pero no estaba dispuesto a rendirse. Con determinación, Toshi se incorporó rápidamente y, con un grito de esfuerzo, reunió toda su energía vital en su puño. El joven héroe corrió hacia Robotnik, sus movimientos eran fluidos y cargados de una energía vibrante. Cuando llegó al villano, lanzó un poderoso golpe con su puño cubierto de energía vital. El impacto fue tan contundente que la energía se transmitió a través del traje de Robotnik, atravesándolo con un destello de luz. Robotnik sintió un dolor agudo y penetrante a través de su armadura. La energía vital de Toshi había conseguido penetrar el traje avanzado del villano, causando una sacudida violenta en su cuerpo. El villano tambaleó, y su rostro mostró una expresión de sorpresa y dolor. El daño infligido por el ataque había conseguido afectar incluso a sus sistemas de defensa más avanzados. Toshi, aunque agotado y adolorido, mantenía su posición con firmeza. La batalla seguía siendo feroz, pero su intervención había hecho una diferencia significativa. Robotnik, ahora herido y aturdido por el golpe, estaba momentáneamente desorientado, lo que le daba a los héroes una breve pero crucial oportunidad para reagruparse y seguir luchando contra la implacable amenaza que enfrentaban. Robotnik, a pesar de estar visiblemente herido por el ataque de Toshi, no podía evitar soltar una risita burlona mientras observaba a los héroes a su alrededor. Su traje, aún mostrando señales de daño por el golpe, seguía operando con una eficiencia casi sin igual. Robotnik, qué patético. Miren lo que han logrado. Mientras All for One y yo provocamos un caos sin precedentes, desestabilizando Japón y reduciendo su influencia ante el resto del mundo, ustedes apenas pueden mantener la compostura. ¿De verdad creen que pueden enfrentarnos con esta debilidad? El villano giró su mirada hacia Nana y Toshi, sus ojos fríos y calculadores reflejando su desprecio. Robotnik. ¿Y ustedes, los hijos de la persona que me derrotó una vez, esto es lo mejor que pueden hacer? Nana, tu habilidad para generar oleadas de calor no es nada comparado con la devastación que prometías. Y Toshi, ¿esto es todo lo que puedes ofrecer? Un par de flechas y un golpe lleno de energía vital, y aún así no lograste hacer una verdadera diferencia. Es decepcionante. La crítica de Robotnik parecía cortar más profundamente que cualquier herida física. Mientras el villano se dirigía a los héroes, su mirada era una mezcla de burla y desdén. Hacía evidente que su éxito en la creación de caos y el menosprecio de las habilidades de los héroes le daban una sensación de superioridad. Este país ha perdido el apoyo de sus aliados, y todo lo que queda son héroes desmoronados luchando contra el inevitable colapso, dijo Robotnik, su voz llena de sarcasmo. Mientras tanto, ustedes siguen aferrándose a una esperanza fútil. La verdad es que, si no fueran por las habilidades que alguna vez me ayudaron a conquistar, sus esfuerzos serían aún más patéticos. Robotnik se dio un momento para observar el desolado campo de batalla, como si estuviera evaluando la magnitud del desastre que había ayudado a desencadenar. Luego, con una sonrisa cruel, continuó. Robotnik. Así que sigan intentándolo.
De todas formas, ya he visto lo suficiente para saber que no tienen lo necesario para detenernos. La verdadera derrota no es solo el caos que provocamos, sino la manera en que ustedes, los héroes, han demostrado ser incapaces de superar sus propias limitaciones. Con esas palabras cargadas de desprecio, Robotnik se preparó para intensificar su ataque, confiado en que su evaluación de la situación y su habilidad para provocar destrucción seguían siendo una amenaza implacable para los héroes y su causa. Robotnik, viendo el impacto que sus palabras habían tenido en los héroes y el creciente desafío que enfrentaba, decidió intensificar su estrategia. Con una sonrisa cruel, levantó su mano y comenzó a comandar a los gnomos más cercanos. Robotnik, reúnanse a todos los gnomos cercanos. Fusionen sus cuerpos y formen una abominación aún más poderosa. Quiero ver cómo estos héroes se enfrentan a un enemigo verdaderamente imparable. Los gnomus, que habían estado dispersos por el campo de batalla, se dirigieron rápidamente hacia el punto de fusión. Con una serie de chirridos y gruñidos grotescos, comenzaron a unirse en una amalgama monstruosa. Sus cuerpos se entrelazaron y combinaron, formando un gnomo de tamaño descomunal, mucho más grande que cualquier otro visto anteriormente. Este nuevo gnomo, con una apariencia aún más aterradora, comenzó a avanzar hacia los gemelos, Nana y Toshi, con una fuerza descomunal que derribaba todo a su paso. Mientras el monstruoso gnomo avanzaba, Shoto observó la amenaza que se avecinaba con preocupación. Sin perder tiempo, lanzó una serie de intensos haces de hielo desde sus manos, congelando gran parte del cuerpo del gigantesco gnomo. La estructura de hielo se extendió rápidamente, envolviendo al monstruo en una capa de hielo sólida que parecía inmovilizarlo. Todoroki. Mirai, ahora es tu turno. Mirai, con su habilidad para generar intensas llamas, asintió con determinación. Se acercó al gnomo congelado, y con un grito de esfuerzo, lanzó una potente oleada de fuego hacia la masa de hielo. Las llamas abrasadoras comenzaron a derretir el hielo rápidamente, pero en lugar de solo deshacer la capa, también generaron una explosión de vapor y calor que impactó directamente en el gnomo. El gnomo, al ser bombardeado por el fuego, comenzó a agitarse y a emitir gruñidos de dolor. Las llamas destruyeron gran parte del hielo, revelando el interior dañado del monstruo. La combinación del hielo y el fuego había causado un daño considerable, debilitando a la monstruosidad en su intento de enfrentarse a los héroes. Robotnik, al ver el impacto de la estrategia de los gemelos, frunció el ceño con frustración. Robotnik, refuercen la ofensiva y eliminen a esos héroes antes de que puedan hacer más daño. El campo de batalla seguía siendo un caos total, con el enfrentamiento entre los héroes y el monstruoso gnomo intensificándose. A pesar de las dificultades y los obstáculos, los héroes estaban decididos a luchar con todas sus fuerzas para proteger a su mundo de la devastación que Robotnik y su ejército de gnomos habían desatado. Viendo cómo los héroes continuaban luchando con valentía y no abandonaban la esperanza a pesar de los desafíos, Robotnik frunció el ceño con creciente frustración. Se dio cuenta de que sus estrategias previas no habían sido suficientes para aplastar la resistencia heroica. Con una determinación fría y calculadora, decidió desplegar su arma definitiva. Robotnik levantó su muñeca y comenzó a tocar una serie de botones en un dispositivo de control avanzado que llevaba puesto. Una serie de luces comenzaron a parpadear, y una señal codificada fue enviada al espacio exterior. En ese mismo instante, un satélite que orbitaba alrededor del planeta recibió la orden y comenzó a ejecutar su misión. Desde el satélite, varios grandes contenedores de metal, cada uno con piezas y módulos gigantes, comenzaron a descender hacia la isla. Los fragmentos de metal cayeron a través de la atmósfera y aterrizaron con estruendosos impactos en el suelo, creando una serie de explosiones y nubes de polvo. Los héroes y villanos en el campo de batalla miraban con asombro y alarma cómo los módulos metálicos se ensamblaban en el suelo. A medida que las piezas se ensamblaban, un colosal robot comenzó a tomar forma. La máquina, que tenía una apariencia imponente y similar a la de Robotnik, se alzaba como un gigante de metal, del tamaño de un edificio. Con una estructura robusta y ojos que brillaban con una luz roja siniestra, el robot tenía una presencia intimidante que eclipsaba la batalla en curso. Robotnik, ahora en el centro de control del robot, observaba con satisfacción cómo su creación cobraba vida. El gigantesco robot comenzó a moverse lentamente, sus pasos resonando en la tierra mientras ajustaba sus sistemas. Las extremidades del robot se movían con una precisión aterradora, y sus armas integradas se desplegaban. Robotnik, aquí está mi obra maestra. El Giant Eggman Robot ha llegado. El robot titán de Robotnik comenzó a disparar proyectiles y rayos desde sus sistemas de armamento, creando una lluvia de destrucción que barría el campo de batalla.
Los héroes, ahora enfrentados a una amenaza mucho mayor, se dieron cuenta de la magnitud del desafío que tenían por delante. Las explosiones y ráfagas de energía del robot titán de Robotnik barrían el campo de batalla, obligando a los héroes a maniobrar con rapidez para evitar los ataques devastadores. Shoto, Mirai, Nana y Toshi, agotados pero no rendidos, se agruparon rápidamente para formular una estrategia. Shoto, con sus habilidades de congelación, intentó ralentizar y debilitar el movimiento del gigante de metal, mientras que Mirai utilizaba sus flamas para destruir las partes del robot que quedaban congeladas. Nana y Toshi se preparaban para coordinar sus ataques y aprovechar cualquier debilidad en la formidable estructura de metal. Mira, y debemos encontrar una manera de neutralizar esa cosa antes de que cause más daño. Nana asintió, su mente trabajando a toda velocidad para idear un plan. Si podemos identificar el núcleo de control o las fuentes de energía del robot, podríamos encontrar una manera de desactivar sus sistemas. Mientras tanto, Robotnik desde el interior del robot, observaba con satisfacción el caos que su creación estaba causando. El combate se estaba volviendo cada vez más desesperado, y los héroes se estaban viendo obligados a usar todas sus habilidades y recursos para mantenerse en pie. El robot titán lanzó una nueva ofensiva, disparando misiles y rayos de energía con una precisión implacable. Los héroes luchaban por mantenerse en pie y mantener sus posiciones mientras trataban de evadir los ataques masivos. Con los héroes trabajando juntos y utilizando todas sus habilidades y conocimientos, comenzaron a formar un plan para enfrentar al imponente robot titán. Mientras el gigante de metal continuaba su marcha destructiva, los héroes sabían que debían encontrar una manera de derrotar a esta amenaza y proteger a quienes quedaban en pie. El futuro de la batalla estaba en juego, y cada uno de ellos estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismos para asegurar la victoria y restaurar la paz. Capítulo 174. El recuerdo de Toshi y Nana se desplegaba con claridad en sus mentes, un eco persistente de una época pasada que había marcado sus vidas de manera indeleble. Era un día gris y sombrío, el tipo de día en el que el mundo parecía haber perdido su color. En la sala de su hogar, el ambiente estaba cargado de una tristeza palpable. Izuku estaba arrodillado en el suelo, su rostro escondido entre sus manos. Las lágrimas caían sin control, y su cuerpo temblaba con cada sollozo. A su alrededor, la habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de la lluvia que golpeaba las ventanas. Izuku. Debí haberla matado cuando tuve la oportunidad, ¿por qué no lo hice? El dolor en sus palabras era profundo y desgarrador. La pérdida de su madre, causada por Robotnik, era un peso que no podía dejar ir. En sus manos temblorosas, sostenía una fotografía descolorida de su difunta madre. Toshi y Nana, ocultos en la penumbra del pasillo, escuchaban en silencio. Sus corazones se rompían al oír la angustia sin reservas de su padre. Cada palabra de arrepentimiento y desesperación resonaba en sus jóvenes corazones, dejándolos marcados por el dolor y la tristeza que Izuku llevaba consigo. Esa pérdida había dejado una herida abierta en la familia, un vacío que ni el tiempo ni las palabras podían llenar. Izuku, normalmente una figura de fortaleza y determinación, estaba ahora deshecho por el duelo y la culpa. Ese recuerdo, tan vívido y doloroso, siempre regresaba en momentos de dificultad. Era un recordatorio constante del costo personal de su lucha y del sacrificio que su padre había hecho. En medio del dolor, el compromiso con la justicia y la determinación se forjaron, impulsando a Toshi y Nana a seguir adelante. Izuku. Tuve la oportunidad y no la aproveché, ¿qué tan inútil soy? Regreso al presente y en medio del caos y la destrucción que causaba el robot titán de Robotnik, Toshi y Nana se encontraban en una lucha desesperada. Aunque el enfrentamiento era intenso y el peligro inminente, el recuerdo de su abuela y el dolor de su padre les proporcionaban una fuente de motivación inquebrantable. Cada golpe y cada estrategia estaban guiados por la memoria de su abuela y el sacrificio de su padre. A medida que enfrentaban al imponente robot titán, su determinación se intensificaba, impulsada por el deseo de honrar el legado de su familia y proteger su mundo. Mientras el robot titán avanzaba, destruyendo todo a su paso, Toshi y Nana se preparaban para enfrentar el desafío con renovada fuerza y resolución. Sabían que su lucha no solo era una batalla contra el mal, sino también un tributo a la memoria de quienes habían sido perdidos y a la fortaleza de quienes continuaban luchando. Shoto estaba completamente concentrado, su rostro reflejaba una mezcla de esfuerzo y determinación mientras su singularidad se desataba con furia. Desde el suelo, con una concentración inquebrantable, comenzó a crear una gigantesca estructura de hielo que se extendía frente al imponente robot titán de Robotnik.
La enorme muralla de hielo se alzó en un espectáculo de blancura cristalina, bloqueando momentáneamente el avance del robot y ofreciendo a los héroes un breve respiro. El robot titán, sin embargo, no tardó en reaccionar. Sus poderosos brazos comenzaron a moverse con una fuerza descomunal, y el hielo cedió ante la presión de su tamaño colosal. La estructura de hielo se agrietó y se derrumbó con estruendo, pero no sin antes haber ganado algo de tiempo para los héroes. Mientras la atención de Robotnik estaba completamente enfocada en la gigantesca barrera de hielo, Mirai, con una destreza y sigilo impresionantes, volaba cerca del robot. Sus habilidades le permitían moverse con agilidad y precisión. En sus brazos, llevaba a Hanabi, que se preparaba para ejecutar un plan crucial. Hanabi, con una expresión de determinación feroz, extendió su poder sobre las piernas del robot. Su singularidad, que le permitía aumentar el peso de los objetos que tocaba, se activó al contacto con las enormes extremidades metálicas del robot titán. El peso del robot comenzó a incrementarse de manera alarmante, y la estructura que antes parecía imparable comenzó a ceder bajo su propio peso. La masa metálica del robot, ahora sobrecargada por el aumento repentino en peso, comenzó a tambalearse. Los movimientos del robot se volvieron torpes y descontrolados, y con un estruendoso crujido, el imponente titán perdió su equilibrio y cayó pesadamente al suelo. El impacto fue devastador, causando una onda de choque que sacudió el terreno circundante y esparció escombros por doquier. Shoto y los demás héroes observaron con una mezcla de alivio y esperanza mientras el robot titán yacía en el suelo, parcialmente inmovilizado. La estrategia de Hanabi y Mirai había dado un giro crucial en la batalla, proporcionando a los héroes una oportunidad de contraatacar. El sacrificio y la valentía de todos estaban forjando un camino hacia la victoria, aunque la batalla estaba lejos de haber terminado. Todoroki, manténgalo así. Hanabi, aún cargada por Mirai, no perdió ni un segundo. Extendió su singularidad para tocar también los brazos del robot. Con un esfuerzo concentrado, la habilidad de Hanabi comenzó a aumentar el peso de las extremidades metálicas, logrando inmovilizar los brazos del robot y evitando que se levantara. Sin embargo, la resistencia del robot titán no se dejaba vencer tan fácilmente. Mientras los brazos y las piernas se mantenían fijos en el suelo, la cabeza del robot comenzó a moverse de manera errática. El enorme casco del robot giró con una velocidad inusitada, emitiendo un zumbido agudo que resonó por el campo de batalla. De repente, con un estruendoso ruido mecánico, las extremidades del robot empezaron a desprenderse del torso central. Las piezas metálicas se separaron con un sonido ensordecedor, chocando contra el suelo y desparramándose alrededor del robot caído. La cabeza, ahora separada del cuerpo, giró violentamente en el aire, haciendo un amplio movimiento antes de ser expulsada completamente del torso del robot. El torso del robot, ahora sin la cabeza y sin las extremidades que lo apoyaban, comenzó a tambalear aún más. La caída y el impacto habían dejado la estructura en un estado de desorden, y el enorme peso añadido por Hanabi había logrado debilitar la estabilidad de la máquina. La cabeza del robot, aún girando en el aire, se estrelló contra el suelo con una explosión de chispas y escombros, completando su papel como una amenaza neutralizada. Los escombros esparcidos por el campo de batalla eran testigos del enfrentamiento feroz que había tenido lugar. Con la caída del robot titán, el campo de batalla quedó en un estado de calma tensa. Los héroes, exhaustos pero esperanzados, observaron cómo los restos del imponente robot yacían esparcidos y parcialmente destruidos. La victoria aún estaba en juego, pero el sacrificio y la valentía de cada uno de los héroes habían logrado un avance crucial en la batalla contra Robotnik y sus fuerzas. Mientras los héroes trataban de recuperarse del enfrentamiento con el robot titán, las extremidades restantes de la gigantesca máquina comenzaron a desplegar una serie de drones y robots del tamaño de los Nomus. Los nuevos enemigos, con una apariencia intimidante y una fuerza comparable a la de los Nomus, comenzaron a atacar a los héroes con una ferocidad renovada. Los cielos se llenaron de drones zumbantes y robots hostiles que cargaban contra los héroes agotados, añadiendo una nueva capa de caos al ya tumultuoso campo de batalla. Desde su refugio en la cabeza del robot, Robotnik observaba con una expresión de frialdad. Aprovechando la confusión y el desorden, comenzó a preparar su escape. La cabeza del robot, ahora parcialmente destruida y en ruinas, todavía proporcionaba una cobertura valiosa mientras Robotnik se preparaba para abandonar la isla. Sin embargo, Toshi, a pesar de su agotamiento, logró mantener la calma. Con un enfoque decidido, localizó la posición de Robotnik dentro de la cabeza del robot. Concentró gran parte de su energía en su brazo, acumulando una fuerza considerable.
A continuación, disparó una lanza de energía vital con una precisión asombrosa. La lanza atravesó la cabeza del robot con un estallido de chispas y escombros, destruyendo la estructura que contenía a Robotnik. El impacto fue devastador, pero, sorprendentemente, Robotnik no fue derrotado. A pesar de la destrucción de su refugio, su traje seguía funcionando, y el villano, herido pero determinado, se preparó para una última maniobra. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Robotnik activó sus sistemas de escape y, con una mezcla de desesperación y determinación, comenzó a retirarse de la isla. Mientras Robotnik se alejaba, su figura se desvanecía en el horizonte, la lucha de los héroes no había terminado. Aunque habían logrado un avance significativo, la amenaza de Robotnik seguía presente. Con el villano escapando y los drones y robots aún atacando, el desafío para los héroes era inmenso. A pesar de las heridas y el cansancio, la batalla continuaba, y los héroes se preparaban para enfrentar los últimos desafíos en su lucha por proteger la isla y restaurar la paz. A pesar de que la batalla en la isla seguía su curso, Robotnik, herido y humillado, emprendió su huida a toda velocidad hacia Japón. Sus sistemas estaban gravemente dañados, pero su mente seguía trabajando a toda máquina, buscando una salida a su derrota. Sabía que solo había una persona en todo el mundo que podría darle la ventaja que necesitaba. All for One. Con su traje en piloto automático, Robotnik trazó una ruta directa hacia la ubicación de All for One. Mientras se acercaba a Japón, sus pensamientos se centraban en la necesidad desesperada de aliarse con el villano más temido. Con All for One de su lado, sabía que podría recuperarse, reparar su tecnología y quizás, más importante aún, obtener la venganza que tanto anhelaba. Al mismo tiempo, la feroz batalla entre All for One e Izuku continuaba sin tregua. La armadura de Izuku estaba prácticamente destruida, sus partes metálicas colgaban inservibles, y el sistema de soporte vital apenas funcionaba. A pesar de su estado, Izuku permanecía firme, con solo algunas heridas visibles en su cuerpo, pero el agotamiento comenzaba a notarse en sus movimientos y respiración. Delante de él, All for One seguía regenerando sus heridas, su cuerpo monstruoso se recuperaba constantemente de los golpes que Izuku lograba asestarle. La masa de carne y singularidades que arrastraba parecía inagotable, cada vez que Izuku lograba destruir una parte de él, otra surgía en su lugar. El villano mostraba una sonrisa perturbadora mientras su cuerpo seguía mutando y absorbiendo energía. Izuku sabía que estaba en una situación crítica. La magnitud del poder de All for One era asombrosa, y la capacidad del villano para regenerarse era un obstáculo casi insuperable. Sin embargo, a pesar de todo, la determinación de Izuku no flaqueaba. Sabía que debía encontrar una manera de superar la regeneración de All for One antes de que su propio cuerpo sucumbiera al agotamiento. Los dos guerreros se miraron fijamente, conscientes de que la batalla aún no había terminado. Izuku, con su armadura destrozada y su cuerpo al borde del colapso, preparó su siguiente movimiento. Sabía que, aunque All for One era poderoso, incluso él debía tener un límite. Izuku decidió que atacaría con todo lo que le quedaba, buscando agotar la energía del villano antes de que él mismo fuera superado. La tensión en el aire era palpable, y el enfrentamiento estaba lejos de terminar. Japón, que una vez fue un símbolo de esperanza, ahora se había convertido en un campo de batalla entre el bien y el mal. Y mientras Robotnik se acercaba para unirse a la lucha, el destino del país, y posiblemente del mundo, pendía de un hilo. Izuku observó con atención cómo el cuerpo de All for One comenzaba a colapsar. La enorme masa de carne y singularidades que había sido su forma monstruosa empezaba a desmoronarse, forzando a All for One a regresar lentamente a su apariencia humana. Sin embargo, el proceso era incompleto y doloroso. Algunas partes de su cuerpo permanecían deformes, retorcidas por la abrumadora cantidad de poder que había intentado manejar. Su rostro, aunque reconocible, estaba desfigurado, y su respiración era irregular y forzada. Izuku, por su parte, estaba agotado. Su armadura, que había sido su única defensa y ofensiva, estaba prácticamente inservible. Las piezas metálicas y tecnológicas colgaban de su cuerpo, chisporroteando de vez en cuando, sin ofrecer ninguna ayuda real. Sus extremidades temblaban por el cansancio, y cada respiración le costaba más esfuerzo. Peor aún, estaba completamente desprovisto de cualquier singularidad que pudiera darle una ventaja en la batalla. Su mente intentaba desesperadamente formular un plan, pero la fatiga y el dolor nublaban su pensamiento. A pesar de la situación, Izuku no podía permitirse rendirse. Sabía que estaba en su límite, pero también sabía que All for One lo estaba. Ambos combatientes se encontraban al borde del colapso, y el final de la batalla se acercaba rápidamente.
Izuku miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera usar para detener al villano. No tenía mucho, pero sabía que debía aprovechar cada recurso, cada pequeña oportunidad que pudiera surgir. Los ojos de Izuku se fijaron en All For One, quien, aunque debilitado, seguía mostrando esa peligrosa sonrisa de confianza. Izuku se dio cuenta de que, aunque el villano estaba debilitado físicamente, su voluntad no había flaqueado. All For One todavía creía que podía ganar, que su poder, aunque mermado, era suficiente para derrotar a su hijo. Izuku sabía que, para vencer, debía atacar no solo el cuerpo de All For One, sino también su espíritu indomable. Pero, con su armadura rota y sin singularidades, debía encontrar otra manera de combatir. Mientras intentaba pensar en una estrategia, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás no tenía el poder de una singularidad, pero tenía algo que All For One no tenía: la capacidad de inspirar y unir a otros. Izuku, con el peso de la situación sobre sus hombros, sabía que tenía que darlo todo en este último ataque. A pesar de que su cuerpo estaba agotado y su armadura destrozada, había una pequeña chispa de determinación en su interior que lo empujaba a seguir adelante. Miró su prótesis, la cual había sido su herramienta y arma en innumerables batallas, y supo que esta vez no sería diferente. Con un esfuerzo final, Izuku canalizó toda la energía que le quedaba en su prótesis. Su brazo derecho comenzó a cambiar, la tecnología avanzada de su traje, aunque dañada, se activó para formar un puño potenciado por un propulsor. Alrededor de su brazo, la electricidad comenzó a chispear y a crepitar, envolviéndolo en un aura de poder que aumentaba con cada segundo. Sentía la vibración de la energía recorriendo su cuerpo, sabiendo que este golpe tenía que ser decisivo. Al otro lado, All For One, aunque debilitado, aún conservaba una parte de su abrumador poder. Con una mezcla de rabia y determinación, utilizó las pocas singularidades que aún podía controlar para formar un brazo monstruoso y reforzado. Cada fibra, cada músculo en ese brazo era una amalgama de las singularidades que había robado a lo largo de los años. Estaba dispuesto a terminar con su propio hijo, a pesar del destino que había forjado con sus propias manos. Ambos se miraron por un instante, un momento de reconocimiento mutuo y de la inevitabilidad del enfrentamiento final. Izuku sabía que este era el momento para terminar con el ciclo de odio y destrucción que All For One había causado. Era una batalla que había heredado, pero también era una batalla que debía terminar. Izuku. All For One. All For One. Izuku Midoriya. Con un rugido de capítulo 175. Hace 2 años, cuando el ataque de Robotnik y All For One sumió a Japón en el caos, Izuku se encontró en una situación desesperada dentro del domo que se cerró sobre ellos. Con las singularidades bloqueadas y habiendo perdido su brazo en la batalla, Izuku tuvo que adaptarse rápidamente a una nueva realidad. Desde el momento en que el domo se cerró, el entorno se transformó en una trampa mortal. Los drones de Robotnik patrullaban sin descanso, cazando a cualquier ser vivo que encontraran. Sin poder recurrir a sus habilidades, Izuku estaba en clara desventaja. Su brazo perdido no solo era una herida física, sino un recordatorio constante de lo frágil que era en esa situación. Cada movimiento debía ser calculado. Cada decisión, crucial. Izuku se movía de un lugar a otro, buscando refugio y esquivando a los drones lo mejor que podía. Sin su singularidad y con su armadura deteriorada, cada paso se hacía más pesado. El dolor de la pérdida de su brazo le recordaba que no podía bajar la guardia. No podía permitirse detenerse ni un momento. Sabía que, en cualquier instante, podría ser descubierto y eliminado. Pero lo que más pesaba sobre Izuku no era el peligro físico, sino la carga emocional. Mientras huía, su mente se llenaba de pensamientos oscuros, de la responsabilidad que sentía por aquellos que estaban atrapados dentro del domo. Había fallado en protegerlos, y ahora se encontraba solo, con el peso de todas esas vidas sobre sus hombros. La impotencia lo corroía, y aunque sabía que debía seguir adelante, cada paso se hacía más difícil. A pesar de todo, Izuku no podía dejar de pensar en su promesa de ser un héroe. Aunque había perdido tanto, aunque el dolor era insoportable, sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar la manera de sobrevivir, no solo por él, sino por todos aquellos que aún dependían de él. La determinación en su corazón seguía siendo fuerte, y aunque las probabilidades estaban en su contra, Izuku se prometió a sí mismo que seguiría luchando hasta su último aliento. Mientras Izuku seguía moviéndose a través del domo, evadiendo los drones de Robotnik y buscando un refugio seguro, el dolor de la pérdida de su brazo se hacía cada vez más insoportable. El muñón, apenas cubierto por un vendaje improvisado, latía con una intensidad que lo hacía difícil de ignorar.
En cada pausa forzada por el cansancio, trataba de manejar el dolor, usando lo poco que tenía a su disposición para desinfectar y cubrir la herida. Sin embargo, sin el equipo médico adecuado, sus intentos eran apenas suficientes para mantener la infección a raya. En esos momentos, la imagen de Eri cruzó por su mente. Su singularidad, tan poderosa y tan temida por algunos, habría sido invaluable en esa situación. Con solo un toque, Eri podría haber revertido el daño, restaurando su brazo y aliviando el dolor que lo atormentaba. Pero al mismo tiempo, Izuku sintió un alivio extraño al recordar que su familia no estaba atrapada con él en ese lugar infernal. Si bien la presencia de Eri podría haber hecho la diferencia, la idea de que ella o cualquier otro de sus seres queridos estuvieran ahí, enfrentando ese peligro, era un pensamiento insoportable. Estaba agradecido de que, al menos, ellos estuvieran a salvo, fuera del domo, lejos de las garras de All For One y Robotnik. Aunque la soledad era su única compañera en ese momento, prefería 1000 veces cargar con ese peso solo, a saber que su familia estaba en riesgo. Su sacrificio, su sufrimiento, era un precio que estaba dispuesto a pagar si eso significaba proteger a los que amaba. Izuku apretó los dientes, tratando de ahogar el dolor con su determinación. Cada vez que la desesperación amenazaba con consumirlo, recordaba por qué estaba luchando. No solo por su supervivencia, sino por un futuro donde su familia y todos los demás pudieran vivir en paz, sin el temor de villanos como All For One y Robotnik. La pérdida de su brazo era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, pero también era una motivación para seguir adelante, para encontrar una salida, para seguir siendo un héroe, a pesar de las adversidades. Los primeros meses de Izuku dentro del domo fueron una prueba constante de resistencia física y emocional. Desde el momento en que el escudo se cerró, se encontró en un entorno donde cada día era una lucha por la supervivencia, tanto para él como para los pocos que habían quedado atrapados junto a él. En los primeros días, Izuku recorrió las calles en busca de sobrevivientes, utilizando su conocimiento y entrenamiento para ayudarlos como pudiera. Los drones de Eggman patrullaban el área sin descanso, atacando sin piedad a cualquiera que encontraran. Izuku, con su experiencia como héroe, se convirtió rápidamente en el faro de esperanza para aquellos que habían logrado escapar de los ataques iniciales. Usando su brazo prostético improvisado y lo que quedaba de su traje destrozado, brindaba primeros auxilios, ayudaba a evacuar a los heridos y los ocultaba en lugares seguros. A pesar de sus esfuerzos, no siempre podía salvar a todos. Hubo momentos desgarradores en los que se encontró demasiado tarde o simplemente no fue lo suficientemente rápido. La culpa lo consumía, cada vida perdida se sumaba a la carga que ya llevaba sobre sus hombros. En las noches más oscuras, cuando todo estaba en silencio excepto por el zumbido lejano de los drones, se encontraba solo con sus pensamientos. Sentado cerca del borde del domo, donde la estructura curva se encontraba con el suelo, miraba al cielo a través de la barrera invisible que los separaba del mundo exterior. Imaginaba estar reunido nuevamente con su familia, reviviendo recuerdos de momentos felices y proyectando futuros que temía nunca llegarían. Veía las caras de sus hijos, su sonrisa, sus risas, y se aferraba a esos pensamientos como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Se imaginaba abrazando a Izumi y Toshi, viéndolos crecer y convertirse en los héroes que estaban destinados a ser. Recordaba el calor de su hogar, las charlas casuales durante la cena, las bromas compartidas, y se sentía destrozado al pensar que esos momentos podrían haberse esfumado para siempre. Los días eran difíciles, pero las noches lo eran aún más. El domo, con sus frías paredes de metal, no le daba ninguna tregua. Sin embargo, Izuku no podía permitirse el lujo de rendirse. Sabía que, de alguna manera, tenía que salir de allí. No solo por su propia supervivencia, sino por la promesa que había hecho a sí mismo de volver a ver a su familia, de protegerlos y de asegurarse de que este sacrificio no fuera en vano. A medida que los meses pasaban, esa determinación se transformaba en una fuerza inquebrantable dentro de él. Cada día que sobrevivía, cada persona que lograba salvar, era un paso más hacia la posibilidad de un reencuentro. Aunque el dolor y la culpa nunca desaparecían, Izuku encontraba fuerzas en sus recuerdos y en su amor por su familia. A pesar de estar atrapado en ese infierno, nunca dejó de creer que algún día, de alguna manera, encontraría una salida y regresaría a casa. En uno de esos días en los que la desesperación y el cansancio amenazaban con abrumarlo, Izuku encontró una oportunidad inesperada. Tras un enfrentamiento con un grupo de drones de Eggman, uno de ellos quedó destrozado, pero no completamente inutilizado. Al acercarse con cautela, notó que el robot tenía un brazo mecánico aún funcional.
La idea surgió en su mente, y con la determinación que siempre lo había caracterizado, decidió aprovechar lo que tenía frente a él. Con paciencia y habilidad, Izuku desmontó el brazo robótico, utilizando herramientas improvisadas que había encontrado durante sus exploraciones. Tardó días en adaptar las piezas para crear una prótesis que pudiera reemplazar su brazo perdido. No era perfecta, pero era lo mejor que podía hacer en esas circunstancias. Una vez terminado, sintió una nueva chispa de esperanza. Con la prótesis robótica acoplada a su cuerpo, volvió a sentir que tenía algo de control en medio de la adversidad. Los meses siguientes fueron duros, pero ese nuevo brazo le dio un impulso renovado. Izuku sabía que, aunque estuviera atrapado, no estaba completamente derrotado. Con su prótesis robótica, comenzó a recuperar parte de su capacidad de lucha, enfrentándose a los drones con más eficacia y rescatando a más personas. Cada batalla era una victoria pequeña, pero significativa. Durante ese tiempo, Izuku no solo sobrevivió, sino que también comenzó a construir una resistencia. Los sobrevivientes que había salvado empezaron a reunirse a su alrededor, viéndolo como un líder y símbolo de esperanza en medio del caos. Juntos, comenzaron a recolectar partes de los drones destruidos, aprendiendo a fabricar sus propias armas y herramientas con los restos que encontraban. Izuku, con su mente estratégica y conocimiento técnico, se convirtió en el arquitecto de su pequeña pero creciente rebelión. La resistencia fue tomando forma, y aunque estaban en desventaja en términos de recursos y tecnología, su determinación era inquebrantable. Izuku entrenaba a los nuevos miembros, enseñándoles a defenderse, a construir y a sobrevivir en ese entorno hostil. Con cada día que pasaba, la resistencia se fortalecía un poco más, y aunque los drones de Eggman seguían siendo una amenaza constante, ahora tenían la capacidad de luchar y protegerse. Sin embargo, las cosas no se hicieron más fáciles con el tiempo. La guerra de desgaste continuó, y cada batalla dejaba cicatrices, tanto físicas como emocionales. Izuku cargaba con la responsabilidad de mantener la moral alta, de liderar y tomar decisiones difíciles. Pero en su interior, seguía firme en su convicción de que algún día encontrarían una forma de salir de ese infierno. Mientras tanto, seguía adaptando y mejorando su prótesis, perfeccionando sus armas, y liderando a la resistencia con una voluntad de hierro. El tiempo seguía avanzando, y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, Izuku no se permitió caer en la desesperación. Con su brazo robótico como símbolo de su adaptación y resistencia, continuó luchando, manteniendo la esperanza viva no solo en él, sino en todos aquellos que dependían de su liderazgo. Habían pasado 2 años desde que el domo se cerró, atrapando a Izuku y a tantos otros en ese lugar infernal. 2 años de lucha constante, de sobrevivir a los ataques incesantes de los drones de Robotnik, de enfrentar la soledad y la desesperación que amenazaban con consumirlo. Izuku ya no era el mismo hombre que había sido cuando todo comenzó. La chispa de juventud y optimismo que alguna vez había caracterizado su mirada se había apagado, reemplazada por una seriedad y determinación que solo venían con la experiencia amarga. Cada día que pasaba dentro del domo era un recordatorio de todo lo que había perdido. Su brazo, su libertad, y lo más doloroso de todo, la cercanía de su familia. Aún así, a pesar de todo lo que había cambiado, Izuku nunca perdió la esperanza de reencontrarse con ellos. Esa esperanza era lo único que mantenía su corazón latiendo en medio de la oscuridad. Se aferraba a los recuerdos de su esposa, de sus hijos, de los días en los que aún tenía la oportunidad de abrazarlos. Esos recuerdos eran su ancla en un mundo que parecía haberse vuelto loco. Pero esa esperanza, aunque persistente, se había ido erosionando con el tiempo. Había noches en las que Izuku se sentaba cerca del borde del domo, mirando hacia el cielo cerrado, preguntándose si alguna vez volvería a ver la luz del día. Las caras de su familia se desvanecían lentamente en su mente, y aunque luchaba por mantenerlas vivas, el paso del tiempo hacía que esa tarea fuera cada vez más difícil. Entonces, un día, ocurrió lo impensable. El domo, que había sido una prisión impenetrable durante tanto tiempo, comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Las grietas se formaron en su superficie, y la luz empezó a filtrarse a través de ellas. Izuku, junto con la resistencia que había formado, se preparó para lo que estaba por venir. Había esperado este momento durante 2 años, pero cuando finalmente llegó, lo tomó por sorpresa. La ruptura del domo fue caótica, y mientras los escombros caían y el aire fresco entraba por primera vez en mucho tiempo, Izuku sintió un torrente de emociones. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también el momento que temía. En medio de la confusión por el ataque de los drones, mientras los miembros de la resistencia luchaban por abrirse camino hacia la libertad, Izuku vio algo que lo hizo detenerse en seco.
Algunos de los drones se apartaban de los demás, por lo que decidió seguirlos hasta descubrir que lo habían guiado a su casa encontrándose con Izaya. Cuando finalmente estuvieron cara a cara, Izuku no pudo contener las lágrimas. Su hijo estaba frente a él, vivo y sano, y de alguna manera, después de todo lo que había pasado, aún lo reconocía como su padre. Izaya también lloraba, incapaz de creer que después de tanto tiempo, finalmente estaba de nuevo con su padre. Izuku quería abrazarlo con todas sus fuerzas, temiendo que todo desaparecería. En ese momento, todo el dolor, la angustia, y la desesperación de los últimos 2 años se desvanecieron. No importaba cuánto tiempo había pasado, no importaba lo difícil que había sido, lo que importaba era que estaban juntos de nuevo. La esperanza que había mantenido viva durante tanto tiempo, finalmente se había cumplido. Y aunque la batalla aún no había terminado, en ese momento, nada más importaba. Tenía la oportunidad de que todos en su familia estuvieran juntos de nuevo, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. La batalla entre All For One e Izuku había alcanzado su clímax, un enfrentamiento que parecía decidido desde el principio, pero que aún contenía giros inesperados. Ambos combatientes, exhaustos y heridos, se lanzaron el uno hacia el otro, dispuestos a dar el golpe final. En un destello de movimiento, Izuku consiguió impactar su puño potenciado por el propulsor directamente en el estómago de All For One, mientras el villano, con su brazo reforzado por múltiples singularidades, asestó un golpe brutal al corazón de Izuku. El dolor fue inmediato y paralizante para ambos. Izuku sintió como si su corazón hubiera sido atravesado por una lanza incandescente, su visión se nubló y su cuerpo fue lanzado hacia atrás, chocando violentamente contra los escombros que lo rodeaban. A duras penas podía mantenerse consciente, el latido de su corazón disminuyendo con cada segundo que pasaba. Sabía que este podría ser el final, pero aún así, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, consciente de que había logrado algo más. Por otro lado, All For One permaneció de pie, con una sonrisa de satisfacción en su rostro desfigurado. Había sentido el golpe de Izuku, pero estaba seguro de su victoria. Su hijo, aquel que había desafiado su poder durante tanto tiempo, yacía herido de muerte. Estaba listo para pronunciar las palabras de triunfo, cuando algo inesperado sucedió. Mirando hacia abajo, All For One notó algo extraño en su abdomen. Allí, incrustada profundamente en su carne, estaba la prótesis robótica de Izuku. La sorpresa y la confusión apenas tuvieron tiempo de registrarse en su mente antes de que la prótesis comenzara a emitir un brillo intenso. Un instante después, la prótesis explotó con una fuerza devastadora, enviando una onda de choque que recorrió todo el cuerpo del villano. El orgullo que All For One había sentido se transformó en un grito de dolor y furia mientras la explosión destrozaba su abdomen, dejando una herida masiva y humeante. La energía de la explosión recorrió su cuerpo, forzando sus capacidades regenerativas al límite. La fuerza del impacto lo hizo tambalearse, y por primera vez en mucho tiempo, el invencible All For One sintió algo que no había experimentado en años: el miedo. Izuku, tumbado entre los escombros, respiraba con dificultad, cada aliento era un recordatorio del dolor en su pecho. Pero aún así, vio lo que había causado su último ataque. Aunque su visión era borrosa y su cuerpo se debilitaba, la satisfacción de haber asestado ese golpe crucial le dio un último impulso de determinación. Había arriesgado todo en esa maniobra, y ahora, solo podía esperar que fuera suficiente para cambiar el rumbo de esta batalla desesperada. All For One, tambaleándose, trató de recomponerse, pero la gravedad de la explosión y la persistente herida en su estómago estaban más allá de su capacidad inmediata para regenerarse. Su cuerpo, una vez una muestra de poder y dominación, ahora estaba gravemente dañado, su energía menguante y su espíritu tambaleante. La balanza de la batalla, que hasta ese momento había parecido inclinarse a su favor, comenzó a vacilar peligrosamente. Izuku, respirando con dificultad, sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Cada aliento era un recordatorio punzante del dolor en su pecho, y la energía que le quedaba se estaba agotando rápidamente. A pesar de esto, una parte de él se aferraba desesperadamente a la idea de no rendirse. No podía permitirse caer ahora, no después de haber llegado tan lejos, no con tanto en juego. Sus pensamientos giraban en un torbellino de determinación y desesperación, luchando por mantenerse enfocado en la batalla que aún no había terminado. De repente, en medio de su angustia, una voz suave y familiar comenzó a resonar en su mente. Una voz que no había escuchado en años, pero que siempre había estado presente en lo más profundo de su corazón. La voz de su madre: Inko. Inko. Todo estará bien, Izuku.
Al levantar la vista, Izuku la vio, o al menos, una imagen de ella. Inko estaba de pie frente a él, con una sonrisa suave y amorosa en su rostro. Sabía que no podía ser real, que era solo una ilusión producto de su mente agotada, pero aún así, la visión de su madre le trajo una oleada de emociones que lo abrumaron. Izuku, madre. Aún sabiendo que no era real, no podía evitar sentir una profunda conexión con esa figura que tenía enfrente. Inko. Está bien, Izuku, está bien si ya no puedes seguir peleando. Has hecho tanto, más de lo que cualquiera podría haber esperado. Está bien descansar ahora. Las palabras de Inko golpearon a Izuku con una mezcla de alivio y tristeza. Parte de él quería rendirse, dejar de luchar y permitir que el dolor se desvaneciera. La imagen de su madre, que siempre había sido su refugio, le ofrecía una salida, una manera de soltar todo el peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Pero otra parte de él, la que había heredado la inquebrantable voluntad de su madre y el legado de aquellos que habían luchado antes que él, se resistía a aceptar esas palabras. Aunque estaba al borde de sus límites, algo en su interior se negaba a rendirse. Izuku, madre, yo. La imagen de Inko se acercó más, acariciando suavemente su rostro con una mano. Inko, no tienes que hacer más, Izuku, ya has hecho suficiente. Siempre estaré orgullosa de ti, sin importar lo que pase. Antes de que pudiera decir algo más, otra voz se unió a la de su madre, una voz profunda y poderosa que había guiado su camino durante tanto tiempo. Tu madre tiene razón, joven Midoriya. Ya has hecho suficiente. Al girar su mirada, pudo ver a All Might, su mentor, y detrás de él, los demás portadores de One for All, todos con expresiones serenas, mirándolo con orgullo. Izuku sintió que su corazón se encogía mientras escuchaba las palabras de aquellos que lo habían precedido. All Might. Esa batalla ya ha terminado para ti, hijo. Izuku. ¿Fui un buen hijo? Su mirada se dirigió nuevamente hacia su madre, buscando desesperadamente su aprobación. Inko, con los ojos llenos de amor, respondió sin dudarlo. Inko. No podría estar más orgullosa de ti, Izuku. Has sido el mejor hijo que cualquier madre podría desear. Izuku cerró los ojos, dejando que esas palabras lo reconfortaran por un instante antes de abrirlos de nuevo y dirigir su pregunta hacia All Might. Izuku. ¿Fui un gran héroe? All Might. Fuiste el mejor de todos, joven Midoriya. Superaste todas las expectativas y demostraste lo que significa ser un verdadero héroe. Finalmente, con la voz quebrada, Izuku hizo su última pregunta, la más dolorosa de todas. Izuku. ¿Fui un buen padre? Inko. Eso tendrá que verse, Izuku, pero sé que siempre lo diste todo por aquellos que amabas. Izuku sintió una paz indescriptible al escuchar esas palabras. Inko le extendió su mano, su expresión llena de ternura y aceptación. Con un último suspiro, Izuku tomó la mano de su madre, sintiendo el calor de su toque mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse por completo. Mientras caminaba con ella, sintiendo cómo el dolor y el cansancio desaparecían, su cuerpo en la realidad comenzó a dejar de respirar. La batalla había terminado, y finalmente, Izuku Midoriya había dejado este mundo. Capítulo 176. Desde que tiene memoria, Izumi siempre atesoró los recuerdos amorosos de su familia. A pesar de las adversidades que enfrentaron, cada momento que compartieron estuvo lleno de amor y apoyo incondicional. Creció rodeada de héroes, figuras imponentes que luchaban diariamente para proteger a los demás, y entre todos ellos, su padre siempre destacó como su mayor inspiración. Pero, a diferencia de su familia, Izumi nació sin una singularidad. A medida que fue creciendo, este hecho comenzó a pesar sobre ella. Se sentía diferente, un fenómeno en comparación con sus hermanos y amigos, todos ellos con habilidades increíbles que los hacían especiales. Por mucho que tratara de esconderlo, esa diferencia la hacía sentir insegura, como si le faltara algo esencial para estar a la altura de las expectativas de quienes la rodeaban. Sin embargo, hubo un momento que lo cambió todo, un día en que su padre decidió contarle su propia historia, una que ella no conocía en detalle. Izuku le habló de cómo él también había nacido sin una singularidad en un mundo donde todos los demás parecían tener una. Le explicó el dolor y la frustración que sintió, y cómo, a pesar de todo, nunca se rindió con su sueño de convertirse en un héroe. Izumi escuchó atentamente mientras su padre le relataba su viaje, cómo encontró un mentor en All Might, y cómo, finalmente, fue elegido para portar la One for All. Le habló de las pruebas que enfrentó, los desafíos que superó, y cómo, aunque el camino fue arduo, nunca dejó de creer en sí mismo y en lo que podía lograr. Para Izumi, esas palabras fueron como una luz en medio de la oscuridad. Entendió que, aunque no tenía una singularidad, eso no la definía.
Su padre le había demostrado que el verdadero poder no radica en las habilidades con las que se nace, sino en la determinación, la perseverancia, y el deseo de proteger a los demás. Desde ese día, Izumi decidió que seguiría los pasos de su padre, con o sin singularidad. Y entonces, cuando el destino quiso que ella recibiera la One for All, Izumi supo que tenía la oportunidad de demostrar que podía ser tan fuerte y valiente como su padre. No quería ser solo su sucesora, sino alguien que hiciera honor a su legado, que luchara con la misma tenacidad y valor que él siempre mostró. A pesar de las dudas y los miedos, Izumi abrazó su nuevo poder con gratitud y determinación. Sabía que ser la heredera de la One for All no era solo un honor, sino una responsabilidad que debía llevar con orgullo. Porque en su corazón, siempre supo que quería ser como él. Un héroe que nunca se rinde, que enfrenta la adversidad con coraje y que, sobre todo, lucha por aquellos a quienes ama. Izumi cerró los ojos por un momento, recordando la sonrisa de su padre, y se prometió a sí misma que haría todo lo posible por honrar su memoria, por ser la heroína que él sabía que podía ser. Porque, al final, ser la hija de Izuku Midoriya era su mayor orgullo, y ella estaba dispuesta a demostrar que podía estar a la altura de ese legado. Llegó a la zona de la batalla con el corazón acelerado y una sensación de inquietud creciendo en su pecho. A medida que se acercaba, la escena frente a ella la dejó sin aliento. Lo que una vez fue una ciudad vibrante y llena de vida, ahora se había transformado en un paisaje desolador. Los escombros cubrían las calles, los edificios estaban destruidos, y el caos reinaba en cada rincón. La devastación era absoluta, un reflejo del feroz enfrentamiento que había tenido lugar allí. El silencio que acompañaba el desastre solo aumentaba su desesperación. Izumi empezó a correr entre los restos, su mirada buscaba algún rastro de su padre. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras gritaba su nombre, esperando una respuesta, un sonido, cualquier indicio de que él estuviera bien. Izumi. Papá. Corrió por las calles devastadas, sus ojos llenos de lágrimas mientras su desesperación crecía. Izumi. Papá, respóndeme. Sin embargo, lo único que recibió a cambio fue el eco de su propia voz, rebotando entre las ruinas. La sensación de vacío en su pecho se intensificó con cada segundo que pasaba sin encontrarlo. Se detuvo por un momento, tratando de recuperar el aliento, sus manos temblando mientras luchaba por mantener la esperanza. No podía aceptar la posibilidad de que él no estuviera allí. Se negó a creer que, después de todo lo que habían pasado, su padre no podría regresar con ella. Izumi continuó avanzando, gritando su nombre una y otra vez, su voz quebrándose con cada intento. Izumi. Papá. Pero el silencio siguió siendo su única respuesta, un recordatorio cruel de la gravedad de la situación. La joven se arrodilló en medio de los escombros, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se daba cuenta de que no había ninguna señal de su padre. La realidad comenzó a asentarse en su mente, pero Izumi no estaba dispuesta a rendirse. No importaba cuán oscuro fuera el camino, ella seguiría buscando, seguiría luchando, porque sabía que su padre no se rendiría por ella, y ella tampoco lo haría por él. Entre los escombros y la devastación, Izumi continuó su búsqueda, su corazón latiendo con fuerza mientras la desesperación la consumía. Sus pasos eran torpes y apresurados, moviéndose entre los restos de lo que una vez fue una ciudad, con la esperanza de encontrar algún rastro de su padre. Finalmente, en medio de la destrucción, lo vio. Izuku yacía entre los escombros, su cuerpo inmóvil y cubierto de polvo. Izumi sintió un nudo en la garganta al verlo, el miedo y la angustia se apoderaron de ella. Corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. Izumi. Papá. Sus ojos buscaban desesperadamente algún signo de vida, cualquier cosa que le indicara que aún estaba con ella. Pero su cuerpo no se movía, su respiración era imperceptible, y su piel se sentía fría al tacto. Izumi intentó despertarlo, sacudiendo suavemente su hombro. Izumi. Papá, por favor, despierta. Pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de ella mientras trataba de escuchar sus latidos, acercando su oído a su pecho. Sin embargo, todo lo que escuchaba era el silencio, un vacío que hacía eco en su mente. Izumi. No, no puede ser. La joven comenzó a intentar reanimarlo, presionando con fuerza sobre su pecho como su padre le había enseñado alguna vez, tratando de forzar su corazón a latir nuevamente. Izumi. Por favor, no me dejes. Izumi continuó con sus intentos desesperados, su mente negándose a aceptar lo que estaba frente a ella. Seguía presionando, una y otra vez, mientras las lágrimas caían sobre el rostro de su padre. Izumi. Papá, por favor, no te vayas. No me dejes sola. Pero nada funcionaba.
No había respuesta, no había señal de vida. El cuerpo de Izuku permanecía inmóvil, ajeno a los esfuerzos de su hija. Izumi sintió como si su mundo se desmoronara por completo, el peso de la realidad la golpeó con una fuerza implacable. Finalmente, exhausta y derrotada, dejó caer su frente contra el pecho de su padre, su cuerpo temblando mientras sollozaba incontrolablemente. Izumi, por favor, te necesito, no te vayas. Pero las súplicas quedaron sin respuesta, perdidas en el viento que soplaba a través de las ruinas. Izumi se aferró al cuerpo de su padre, incapaz de aceptar la realidad, con el corazón roto y la esperanza hecha añicos. Izumi, aún abrazando el cuerpo inerte de su padre, comenzó a escuchar unos ruidos extraños a su alrededor. Al principio, pensó que eran solo ecos de su desesperación, pero los sonidos se hicieron más claros, más amenazantes. Con los ojos aún llenos de lágrimas, levantó la cabeza y miró hacia atrás, tratando de identificar la fuente de esos ruidos. Entre los escombros y la destrucción, se dibujaba una figura que emergía lentamente. El aire se llenó de una presencia oscura, maligna, y entonces lo vio. All For One estaba de pie, su cuerpo envuelto en sombras mientras terminaba de regenerarse. Las heridas que Izuku había logrado infligirle se cerraban, su carne deformada volviendo a un estado casi humano. El villano se quedó ahí, observando la escena con una sonrisa cruel en su rostro. Su mirada se posó en Izumi y en el cuerpo de su padre, y una carcajada maliciosa escapó de sus labios. All For One. Qué conmovedor, el gran héroe, derrotado al fin. ¿Y tú, pobre niña, realmente pensabas que podrías salvarlo? Izumi sintió como la ira comenzaba a crecer dentro de ella, superando su tristeza por un momento. Su cuerpo temblaba, no solo por el dolor de perder a su padre, sino por la furia que ese monstruo le provocaba. Apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas, mientras mantenía su mirada fija en el villano. Izumi, cállate. Pero All For One simplemente se rió más fuerte, disfrutando del sufrimiento que había causado. All For One, ¿te das cuenta, niña? Todo esto fue en vano. Tu querido padre no fue rival para mí, y ahora, su sacrificio es tan inútil como tu resistencia. Izumi sintió que sus piernas casi no podían sostenerla, pero no se permitió caer. No frente a él. No le daría esa satisfacción. Sin embargo, la burla de All For One era como un veneno que se infiltraba en su mente, sembrando dudas y desesperación. Cada palabra del villano parecía arrancarle un pedazo de su alma, haciéndola tambalear entre la rabia y la impotencia. Mientras All For One se acercaba lentamente, saboreando su victoria, Izumi se quedó inmóvil, intentando encontrar fuerzas dentro de sí, sabiendo que debía hacer algo, pero sintiéndose completamente sola y abrumada por la situación. A pesar de la abrumadora tristeza y desesperación, Izumi no podía apartar la mirada del cuerpo inerte de su padre. Su dolor se transformó rápidamente en una ira desbordante, un fuego que ardía con intensidad en su interior. Sintió como algo en su pecho se rompía y, al mismo tiempo, despertaba una fuerza oscura y poderosa que no había sentido antes. De sus brazos comenzaron a brotar látigos negros, retorciéndose y extendiéndose por su piel como si tuvieran vida propia. Estos látigos envolvieron sus brazos, cubriéndolos por completo. Al mismo tiempo, otros látigos salieron de su espalda, enredándose y formando una bufanda negra que se alzó alrededor de su cuello y cubrió su boca, similar a la que su padre solía llevar. Todo su cuerpo comenzó a irradiar un aura verde, intensa y resplandeciente, entremezclada con chispas de electricidad que chisporroteaban a su alrededor. El poder de la One For All estaba resonando dentro de ella, más fuerte que nunca, impulsado por la furia y el deseo de venganza. Sus músculos se tensaron, y sentía el poder acumulándose en su interior, amenazando con desbordarse. Izumi sabía que estaba jugando con fuego, que usar la One For All al máximo podría destruirla. Pero en ese momento, no le importaba. Todo lo que quería era vengar a su padre, acabar con el monstruo que había causado tanto dolor. Su única intención era clara: matar a All For One. Con una determinación feroz, Izumi fijó su mirada en el villano, quien la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No había rastro de miedo en sus ojos, solo una confianza ciega en que su poder le permitiría superar cualquier obstáculo. Pero Izumi no estaba dispuesta a darle ninguna oportunidad. El aire a su alrededor crepitaba con energía mientras se preparaba para atacar. Todo el dolor, la tristeza y la ira que había contenido durante tanto tiempo estallaron, impulsándola hacia adelante con una fuerza imparable. Esta vez, no se contendría. Esta vez, All For One conocería la verdadera ira de la heredera de la One For All. Izumi, te mataré a golpes. All For One, quiero verte intentarlo. All For One observaba a Izumi con una sonrisa cruel en el rostro.
Podía ver la furia desbordante en sus ojos, el odio puro que la impulsaba a atacarlo sin pensarlo dos veces. Estaba seguro de que ella se lanzaría de frente, cegada por la rabia. El villano se preparó para recibir su embestida, ansioso por aplastar cualquier intento de venganza. Pero en el último instante, algo cambió. El aire a su alrededor se distorsionó, y antes de que pudiera reaccionar, Izumi desapareció de su vista. All for One frunció el ceño, sorprendido. No esperaba que ella usara la singularidad del segundo portador, la misma habilidad que permitía moverse a una velocidad casi imperceptible y que él solía creer que era inútil cuando se enfrentó a Kudo. En cuestión de segundos, Izumi apareció detrás de él. All for One apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el primer golpe impactara en su espalda, enviando ondas de choque a través de su cuerpo. El segundo golpe le alcanzó en el costado, aplastando sus costillas con una fuerza devastadora. El tercer golpe fue directo a su mandíbula, levantándolo del suelo y haciéndolo retroceder. Todo esto sucedió en un lapso de apenas 5 segundos, tan rápido que All for One apenas pudo registrar lo que había pasado. Izumi, con su cuerpo rodeado de la energía de la One for All, había logrado lo impensable, sorprendiendo al villano y causando un daño considerable. Aún así, la lucha estaba lejos de terminar, y aunque All for One había subestimado a su nieta en este ataque inicial, su determinación por derrotarla solo creció. Izumi, impulsada por una furia incontenible, canalizó todo el poder de la One for All en su cuerpo. Sus ojos se enfocaron en All for One, su enemigo mortal, mientras se preparaba para lanzar una serie de golpes devastadores. Su energía resonaba con una intensidad abrumadora, y el aire a su alrededor parecía vibrar con la tensión acumulada. Izumi. Transmisión. El primer golpe impactó con una fuerza arrolladora, arrastrando a All for One por todo el suelo, dejando un surco profundo a su paso. El villano apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Izumi se moviera a una velocidad vertiginosa, desapareciendo y reapareciendo justo frente a él. Izumi. Second Gear. El golpe lo alcanzó en el rostro con una potencia que lo lanzó por los aires, arrojándolo varios metros hacia atrás. La fuerza del impacto distorsionó momentáneamente su visión, y el dolor recorrió su cuerpo mientras era lanzado a una distancia considerable. Izumi. Third Gear. Sin darle tiempo para recuperarse, Izumi apareció a su lado una vez más, lanzando el tercer golpe directamente a sus costillas. El impacto fue tan brutal que deformó el torso de All for One, provocando un crujido espantoso mientras sus huesos cedían ante la inmensa presión. Izumi. Top Gear. Con una precisión impecable, Izumi ejecutó el cuarto golpe que lo envió volando hacia el cielo, elevándolo a una altura impresionante. All for One apenas podía comprender cómo Izumi estaba desatando un poder tan descomunal, y mucho menos defenderse contra ella. Izumi. Overdrive. Finalmente, Izumi concentró todo su poder en el quinto golpe, combinando ese movimiento con la singularidad del tercer portador. Con una velocidad inigualable, desató una ráfaga de más de 5 golpes en un lapso de 10 segundos. Cada golpe resonó con la fuerza de una tormenta, destrozando el cuerpo de All for One y arrojándolo de vuelta al suelo con una potencia catastrófica. El villano se estrelló contra el suelo con una fuerza devastadora, creando un cráter en el impacto. Izumi flotaba en el aire, su cuerpo rodeado por un aura verde, mientras observaba a su enemigo caído con una mezcla de rabia y determinación. La batalla no había terminado,